Chicos, buenas tardes. Ya hay varios, hay 24, está la mitad del curso. Así que, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. Estén atentos porque voy a dar una información. Lo importante de esto que ustedes, a partir del lunes, vamos a empezar con los laboratorios de PAE 2, ¿ya? Los laboratorios que nosotros podemos hacer ahora mientras estamos en fase 2, ¿ya? Los laboratorios van a empezar a las 8:30. Voy a compartir con ustedes. Está María. ¿Está la delegada o no? Profe, aquí estoy. Ya. Le mandé un correo al curso, hija. ¿Ya? Ya, profe, lo voy a ver al tiro. Ya. Pero veámoslo acá, po. ¿Logran visualizar este Excel? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, acá, ¿no es cierto? Tenemos al azar los grupos que yo formé. De las 8:30 hasta las 10 de la mañana está Byron Albornoz, Pilar Andrade, Scarlett Arancibia, Macarena Astorga y Francisca Campos. El lunes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El mismo lunes 14 a las 10:15 hasta las 11:45 va a estar Felipe Contreras, Iván Cortés, Camila Cortés, Pamela Cuellar y Fabiola Díaz. El mismo lunes va a estar desde las 12 hasta las 13:30 Paola Fuente, Nicole Galleguillo, Viviana González, Nikita Gutiérrez y Constanza Ibacaché. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver todo lo que tenga que esté relacionado con la vía venosa, los cuidados de la vía venosa. Vamos a ver sondas y drenajes, ¿ya? Que son un resumen de lo que nosotros tenemos en laboratorio, ¿ya? En laboratorio teníamos cuidados de la vía venosa, administración de medicamento por vía endovenosa, sondas y drenajes. Entonces, todo eso lo vamos a ver el lunes, el martes 15 y el miércoles 16. Para el martes tengo a Yuri Inal de las 8:30 hasta las 10, Valesca Martínez, Ismael Medina, Antonia Molina y Manuel Molina. Desde las 10:15 a las 11:30, a las 11:45, María Olivares, Camilo Sandón, Isio Sandón, María Pacheco y Sujin, ¿ya? De las 12 a las 13:30 tengo a Alejandra Pino, Romina Rodríguez, Yasmín Santander, Yanis Sierra, Catherine Silva. El día miércoles a las 8:30, Javiera Suárez, Anaís Tapia, Camila Torrico, Yerka Valenzuela, Genesis Villalobos. A las 11:15, de las 10:15 hasta las 11:45, tengo a Iván Acuña, Meilina Araya, Damaris Pizarro, Catalina Toro, Giselle Colque. Y de las 12 hasta las 13:30, Erika Díaz, Constanza Martínez, Luis Paniri, Catherine Contreras, Sebastián Astudillo y Gisley Argandoña. Esos son los horarios, yo ya se los mandé al curso. Está el correo en el curso para que lo puedan visualizar. Y acá lo importante es el aforo. El aforo son 5 personas, no pueden haber 6. Por lo tanto, si ustedes, algunos de los integrantes de estos grupos que ya nombré, no pueden en ese horario o ese día, lo pueden cambiar con un compañero, pero que no sean 6, ¿ya? No sé, voy a inventar. Si el Byron Albornoz no puede y lo quiere cambiar con Felipe Contreras, no tengo ningún problema, siempre y cuando que Felipe venga en el horario que corresponda y el Byron vaya en el horario que le corresponde a Felipe. ¿Se entiende, chicos? Por favor, contesten. Sí, profe, sí se entiende.
Ya, ustedes pueden cambiar si es que tienen algún problema de trabajo, ¿ya? Lo pueden cambiar, ¿ya? Ahora, las personas que están trabajando y pueden pedir permiso en ese horario que le corresponda, no tengo ningún problema, ¿ya? Si quieren cambiar en otro horario que les acomode un poco mejor o que le den permiso, también puede ser y lo cambian con alguno de sus compañeros. Acá la flexibilidad está, pero está para que se cumpla el aforo de 5. No pueden haber más personas en el laboratorio, porque el protocolo de en la universidad dice que el aforo del laboratorio son 5 personas solamente. Así que para que lo tengan bien en claro, los cambios los pueden realizar entre ustedes. Simplemente me mandan un WhatsApp que cambió una persona con otra, pero que van a ir el día que corresponde con la persona que cambiaron. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan bien claro, porque no vaya a ser cosas que no, es que yo le cambié, pero es que ahora le dije que no y que ahora sí puedo, no sé. Entonces que lo tengan bien claro. Son 3 días solamente. Como el lunes va a ser hasta las 13:30 y ustedes tienen que regresar a sus casas, al igual que yo, porque vamos a salir recién a la 1:30, un cuarto a las 2, recién vamos a salir de la universidad, vamos a empezar solamente por horario. El lunes vamos a tener solamente en FACO a las 16 horas, ¿ya? Porque no alcanzamos a llegar a nuestras casas, entonces esa facilidad la vamos a tener solamente para el día lunes. El martes no tenemos problema porque empieza mucho más tarde la clase y el miércoles tampoco hay problema con... ¿no tienen clase ustedes conmigo? ¿Ya? Así que el miércoles no hay problema de salir a la 1:30. Preguntas, consulta, todas las que quieran. Es el momento que me lo digan. Profe, Dígame. ¿vamos a aprender cómo ponerla, a practicar entre nosotros, a No, pincharnos así? no, eso está prohibido, ¿ya? En pandemia está prohibido. Vamos a tener el brazo que nos facilita la universidad porque en el laboratorio tenemos brazo, entonces vamos a practicar ahí, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan la diferencia en lo que es asepsia, lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, cómo vamos a realizar una punción, la asepsia que hay que tener, los cuidados que hay que tener, el lavado de mano previo ya y posterior a una instalación de vía. Vamos a ver cómo vamos a hacer la fijación, los cuidados que tenemos que tener con la vía, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, estos temas estaban ya definidos, que ustedes también van a buscar información en el MinSal, ¿ya? Van a seguir tal cual, porque lo vamos a averiguar, ¿ya? Pero vamos a aprovechar ahora que no estamos en cuarentena, porque la amenaza de la cuarentena está todos los días. Entonces, así como que mañana pasamos a cuarentena, que pasado mañana pasamos a cuarentena. Entonces, todos los días estamos en la misma, no hay que hacer cosas que en cualquier minuto pasamos a cuarentena y no vamos a poder hacer estos laboratorios y van a quedar pendientes. La idea es que si, vamos al día, porque con ustedes prácticamente vamos al día con respecto a los laboratorios. Entonces, para que no queden pendientes así como para el próximo semestre, para el próximo año, entonces no, ¿ya? Vamos a tratar de que sea todo, salga ahora que estamos en fase 2, porque podemos hacerlo, ¿ya? Más preguntas, más consultas. Chicos, pregunten nomás. Dígame, María Pacheco, ¿lo recibió? Sí, profe, ya se los envié incluso a los compañeros. Ya, si hay alguna falta de ortografía por ahí, de algún nombre, disculpen, pero esto fue de ayer a hoy día, entonces había que hacer algo rápido y a lo mejor en el tipeo algo falló, pero son detalles, ¿ya? Pero ustedes saben cómo se llaman y a quién le corresponde, ¿ya? Más preguntas, más consultas. Las primeras personas que tienen que ir el lunes a las 8:30 de la mañana. Tienen que ir con el delantal, por supuesto, ¿ya? Las damas con el pelo tomado.
obviamente con su mascarilla, porque vienen de su casa, ¿verdad? Entonces tienen que ir con mascarilla. Igual en el laboratorio vamos a usar pechera, igual vamos a usar guantes de procedimiento y vamos a tener el distanciamiento que corresponde, ¿ya? ¿Más preguntas? Vamos, chicos, pregunten, no se queden con la duda. ¿Está todo claro, profe? Clarito, gracias, Catherine. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien no le acomoda el horario? ¿Alguien tiene problema en su trabajo? ¿Ya? Es el momento, chicos, para que ustedes, yo no lo Hola, sé. profe. ¿Ah? Hola, profe, soy Gisley. Gisley Argandoña, cuénteme. Sí, lo que pasa es que me acomodaba en la mañana, el lunes entro a trabajar, entonces por eso. Y no tengo nada para bajar, esa es ¿Ya? la verdad. ¿Y a qué hora le acomoda a usted? Es que el lunes puedo, como el lunes estoy entrante de turno, entonces podría ser en la mañana, Ya- Todos la los primera hora. laboratorios son en la mañana, hija. Todos son hasta el mediodía, hasta la 1:30. Entonces Eh, cambie con algún compañero que esté en el primer estaba grupo. intentando, eso estaba intentando. Ya, con algún compañero que esté en el primer grupo, ¿ya? Con el primer grupo que está, a ver, el Byron Albornoz, Pilar Andrade, Scarlett Arancibia, Macarena Astorga, Francisca Campos. Con cualquiera de ellos puede cambiar, ¿ya? Con estos 5 usted cambia y Ya, profe. el puesto suyo se lo da a ellos, ¿ya? ¿Me Ya, entiende? profe. Entonces, cambia, tiene 5 alternativas acá para cambiar. No hay ningún problema. Lo importante es que sean 5 nomás, no sean 6. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, chicos. ¿Ve que van saliendo cosas? Entonces, Profesor, dígame. acá Paola, es que le quería pedir un favor, es que me dieron 1 hora para hacer la disertación, hasta las 5 tengo que volver al trabajo, entonces no sé si al final de la hora los compañeros dicen sus consultas y poder disertar, ¿Ya? ¿Ya? porque Sí, si me no, no tengo que parece. llegar al trabajo, por ¿Ya? favor. Ya, sí, no, sí, es entendible, ¿ya? Gracias. Pero esto yo quiero que quede claro ahora para que después no tenga problemas, ¿ya? Ahora tengo que compartir de nuevo con ustedes. Voy a compartir lo que ustedes van a presentar. Acá, acá está. ¿Lo logran ver ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ¿quiénes son los que empiezan acá y van a empezar con su presentación? Yo, profesor, por acá Felipe Contreras. Ya, Felipe Contreras. Les pido a todos, por favor, que se vayan identificando a medida que van presentando, ¿ya? Pero, ¿su compañera quería presentar de las primeras o no? No, profe, tenemos el orden listo. Era como... Somos del mismo equipo, profe. Tranquilo. Ya, empecemos entonces. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros presentes. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre la monitorización de pacientes y control de signos vitales. Quien compone el equipo es Paola Fuentes, Nikita Gutiérrez, Luis Panire, Catherine Silva y yo, Felipe Contreras. La asignatura es proceso de atención en enfermería y nuestro docente a cargo, Eduardo Meri. Como introducción al tema, nosotros tenemos que ver qué es lo que son los signos vitales. Y para dar comienzo a lo siguiente, es importante qué son y para qué sirve la toma de signos vitales. Estos nos permiten valorar y evaluar alteraciones de las funciones normales del cuerpo, constituyen una herramienta valiosa como indicadores y esto exige a la enfermera o enfermero tener conocimiento sobre la presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura. Estos valores que permiten
que permiten estimar la efectividad de la circulación, de la respiración y las funciones neurológicas basales, por lo que es imperativo revisar estas medidas también llamadas cuantificadoras de acciones fisiológicas. Por otro lado, la monitorización es poder observar mediante aparatos el transcurso de algunos parámetros fisiológicos para así, de esta manera, poder detectar las diferentes anomalías que pudieran existir en el paciente. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son la manifestación externa de funciones vitales básicas tales como la respiración, la circulación y el metabolismo, los cuales son susceptibles de evaluar en el examen físico y medirse a través de instrumentos. Sus variaciones expresan cambios que ocurren en el organismo, tanto de índole fisiológico como de tipo patológico. Como regla general, se debe procurar que el usuario esté en condiciones basales, que significa descansando, no agitado ni alterado, y descartar errores asociados a los equipos. Los signos vitales son 5, los que tenemos actualmente. Son temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial y oximetría de pulso. Otros que también podemos ver es la escala de EVA, la glicemia y la circunferencia de cintura. ¿Puede avanzar, por favor? La temperatura. Uno de los signos vitales también muy importante, que se puede controlar en distintas partes del cuerpo y dependiendo de la edad y su colaboración. La medición en el recto es la que se considera más fidedigna, pero se realiza principalmente en lactantes porque resulta incómodo en niños o personas jóvenes. La medición de la temperatura axilar se puede realizar en cualquier edad y cuidando que la axila esté siempre limpia, seca, antes de colocar el termómetro. Los parámetros que tenemos son los siguientes. La normal, que es de 36 a 37 grados Celsius. Febrícula, que es como se llama, 37.1 a 37.9. Fiebre ligera, de 38 a 38.4 grados Celsius. Fiebre moderada, 38.5 a 39.4 grados Celsius. Fiebre alta, 39.5 a 40 grados Celsius. Y la fiebre muy alta, que es sobre los 40.5 grados Celsius. Complementando con esta información, podemos decir que también existen distintos tipos de instrumentos con el que podemos tomar la temperatura. Y a continuación son algunos de ellos, que sería el termómetro de inmersión, que por lo general se ocupa en cocina, analizadores de la temperatura ambiente, que es el uso exclusivo para exteriores, los termómetros de penetración, que actualmente son los que lo usan los lactantes y adultos mayores, y las cámaras termográficas, que el uso es un poquito acotado ya que se determina la temperatura infrarroja. Con esto doy paso a mi compañera. Gracias. Buenas tardes, profesor. Aquí Catherine Silva y voy a hablarles en este momento de la frecuencia respiratoria. Es el número de veces que una persona respira en un minuto. Lo ideal para tomarla es que la persona esté en reposo y se mide a través de la observación del movimiento del pecho. Se evalúa una posible respiración dificultosa y puede estar acompañada también de silbidos. En un adulto en reposo, el nivel normal, o sea, que quede en apnea, es de 15 a 20 respiraciones por minuto. Si la respiración es menor a 12 respiraciones por minuto, hablamos de una bradicardia, y si es mayor a 20 respiraciones por minuto, hablamos de una taquicardia. Cambio por... Pero en respiraciones no es... Eso. Ya. Cambiemos eso. ¿Ya? Ya. Se me cruzaron los conceptos, profe, perdón. Hablando también del pulso, es el número de veces que late el corazón por minuto y también permite saber la fuerza y el ritmo con el que está trabajando el cuerpo. En adultos, el pulso normal de un adulto en reposo va entre los 60 y los 100 latidos por minuto, que hablaríamos entonces de una normocardia.
Si la pulsación baja de los 60 latidos por minuto, hablamos de una bradicardia, y si supera los 100 latidos por minuto, hablamos de una taquicardia. Esto también puede aumentar por la actividad física, la fiebre, la deshidratación, el consumo de cafeína, el tabaco y el ejercicio físico. Y para medirlo hay que presionar con firmeza con la yema de los dedos índice y medio bajo la mandíbula para sacar el pulso carotidio, en el antebrazo para sacar el pulso radial, en la muñeca. Y no hay que usar el dedo pulgar porque este tiene pulso propio. En la imagen también se ven otros tipos de pulso como el axilar, el cubital, el popliteo, el tibial posterior, el pedio, el femoral, el axilar, que también se pueden tomar los pulsos ahí. Cambio, profe. Y también está la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y venas al ser bombeada por el latido del corazón. Como el corazón se contrae y se relaja, la presión se mide a través de dos cifras. La presión sistólica, que es la más alta y que corresponde a cuando la sangre es expulsada hacia los vasos, y la presión diastólica, que se refiere a cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre a través de los vasos. El resultado se entrega en una fracción de dos cifras, como por ejemplo 120 partido en 80, que sería una presión óptima. Cuando esta cifra va subiendo o va bajando, tiene diferentes etapas. Ya una presión arterial normal va de los 120 a los 129 sistólica, con 80 a 84 de diastólica. La normal alta va de 130 a 139 sistólica y 85 a 89 diastólica. Después de esto empezamos a hablar ya de hipertensiones que estarían en etapa 1, 2 y 3, que van desde los 140 a los 159, con 90 a 99 la etapa 1. La etapa 2 de 160 a 179 con 100 109, y la etapa 3, que ya es mayor a 180 con mayor a 110 en la diastólica. Hablamos de una hipertensión sistólica aislada ya cuando sobrepasa los 140 en presión sistólica o baja de los 90 en la presión diastólica. Va a hablar Luis sobre la técnica estandarizada de medición de la presión arterial ahora, profe. No voy a hablar yo, Nikita Hola, Gutiérrez. No sé. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Les hablaré de la técnica estandarizada de medición de la presión arterial. Primero, la persona debe reposar al menos 10 a 15 minutos antes de la toma de la presión arterial. Luego se debe realizar el correspondiente lavado de manos. Se le debe de informar a la persona sobre el procedimiento a realizar. Luego, para la medición en posición sentada, la extremidad superior deberá ser apoyada en una mesa, a la altura del corazón. Para la medición en posición acostada, la extremidad superior deberá quedar en extensión sobre la cama. Si procede, coloque una almohada o algo debajo del codo para que la extremidad se quede extendida. Luego debemos colocar el manómetro a nivel de los ojos del examinador y de la aurícula derecha del examinado, y que permita leer la graduación de la columna del mercurio. Si se usa manómetro manual portátil, se debe colocar en una superficie lisa y dura. Luego debemos ubicar la arteria braquial por la palpación en el lado interno del brazo y en el pliegue de codo. Luego debemos poner el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo del examinado. La cámara de goma inflable al interior del manguito debe rodear el 80% del brazo y su borde inferior. También debe quedar 2,5 centímetros, que son como 2 traveses de dedo, sobre el pliegue del codo, y los tubos de conexión paralelos al trayecto de la arteria braquial.
Luego de esto, se debe determinar el nivel máximo de insuflación. Para ello, debemos ubicar la arteria radial por palpación. Sin dejar de presionar la arteria, infle lentamente el manguito hasta que el nivel de presión en que se deje de palpar el pulso radial. Luego a esto, al valor de presión sistólica palpatoria se le debe sumar 30 milímetros de mercurio. Luego, hay que desinflar totalmente el manguito y esperar 30 segundos antes de inflar nuevamente. Debemos colocar el diafragma del fonendoscopio sobre la arteria braquial y debajo del borde inferior del manguito, con una presión suave, asegurando que contacte con la piel en todo momento. Ahora se vuelve a insuflar el manguito en forma rápida y continua hasta el nivel máximo de insuflación que ya habíamos calculado. Ahora se abre la válvula de la pera de insuflación de manera tal que permita liberar el aire de la cámara de una velocidad aproximada de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Simultáneamente hay que observar la columna de mercurio, identificando el nivel donde aparecen los dos primeros ruidos audibles, que sería el primero de la presión sistólica y luego la desaparición, que sería el otro ruido de la presión diastólica. Luego de esto debemos registrar con números pares en formularios correspondientes los valores y también en el brazo que se tomó la presión. Si es necesario, se debe hacer una segunda medición, pero hay que esperar de 1 a 2 minutos. También debemos tener en consideración sobre el tamaño de la cámara inflable, que la cámara estándar, que mide de 12 a 26 centímetros, es útil en circunferencias de brazos entre 26 a 33 centímetros. Un brazo con circunferencia mayor a la medición con una cámara de goma estándar sobreestima el nivel de presión. En el caso de los pacientes que son obesos, la sobreestimación de la presión sistólica puede llegar a 30 milímetros de mercurio y la diastólica a 15 milímetros de mercurio. Por esta razón es conveniente utilizar cámaras de goma de diferentes tamaños, que por ejemplo las cámaras grandes que van de 16 a 38 milímetros, que son para brazos mayores de 33 centímetros, y las cámaras pequeñas que van de 10 por 24, para perímetros de brazos menores de 26. Ya, profesor, puede cambiar la número. Ahora le voy a hablar de la oximetría de pulso. Bueno, este es un dispositivo médico con forma de pinza que ofrece datos de saturación, oxígeno en sangre, con valores que van del 0 al 100. Es habitual que el mismo aparato también incluya la opción de pulso cardíaco, indicando toda la información en la pantalla. ¿Y cómo funciona el oxímetro de pulso? Los oxímetros emiten diferentes longitudes de luz que pasan a través del dedo. Lo que actúa sobre la luz es la hemoglobina, una molécula que es encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, absorbiendo diferentes cantidades de luz dependiendo de del nivel que se encuentre. Así es como mide esto. Como pueden fijarse aquí en la pantalla del oxímetro, sale saturación SpO2, que este significa que refiere al porcentaje de oxígeno en sangre. Y al lado sale PRBPM, que significa que muestra la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por minuto. Entonces, este oxímetro nos sirve para conocer la saturación de oxígeno en la sangre y a nivel médico para conocer el grado de hipoxemia o suficiencia respiratoria que pueda tener el paciente. Los valores van de 95 a 99, que sería normal, de 91 a 94%, que sería una hipoxia leve, de 86 a 90%, que sería una hipoxia moderada, y de 86 hacia abajo, que sería ya una hipoxia severa. Ya, profesor, puede cambiarla. También tenemos otros tipos de control, como ser la glucemia, la escala de EVA y la medición de circunferencia de cintura. Yo les voy a hablar de la glucemia.
Bueno, la glucemia es la glucosa que circula por el torrente sanguíneo, que nos sirve para el buen funcionamiento de nuestro organismo y para el equilibrio de estado de salud que se requiere para que los niveles estén estables. Su valor se extrae en una muestra de sangre, como pueden observar, con una pequeña punción en la yema del dedo, de la mano, o directamente de un acceso venoso. Suele medirse sus condiciones en ayuna y sus valores se miden por miligramo de decilitro. Los valores serían de la normoglicemia, los valores normales de una glucosa en sangre, que debería mostrar un test, van entre los 60 y 110 miligramos por decilitro. En una hiperglicemia, cuando los valores de glucosa en sangre en situaciones de ayuna superan la cantidad, sería de 110 miligramos por decilitro. Y en una hipoglicemia, que el valor bajo, el valor bajo del nivel de la glucosa en sangre sería que va menos de 60 miligramos por decilitro. Ahora puede cambiar, profesor. Dejo a mi compañero Luis. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, bien denominada esta escala, la nombró el profesor en los casos clínicos, se denomina como la escala visual análoga o escala de EVA. Esta nos permite medir subjetivamente la intensidad del dolor que nos describe o nos puede decir el usuario o paciente a la evaluación. También esta escala está, como se muestra en la imagen, está de 0 a 10, que sería la escala numérica, la de arriba, donde 0 a la izquierda sería el sin dolor o no dolor, y al otro extremo derecho, que sería el 10, sería el máximo dolor que puede describir el paciente o un dolor inimaginable que puede emitir, ¿ya? Esta escala también en la abajo, como se ve del 0 a 10, pero es con dibujitos o caritas, donde cada carita tiene una distinta fascia. Nos puede ayudar mucho con respecto a los niños, ¿ya? Porque los niños a veces no pueden hablar, pero sí viéndolo o evaluando bien, observando su fascia del niño, nos podemos dar cuenta en qué etapa de dolor se puede encontrar, ¿ya? Donde 0, sin dolor, se ve como la carita happy, donde no demuestra ningún dolor ni molestia. Y donde máximo 10 podría ser donde se ve la carita roja, donde está llorando, ¿ya? Esta siempre va a estar ligada al trabajo de enfermería y es clave para observación y para así descubrir alguna patología que esté cursando el paciente. Bueno, esta escala también tiene limitaciones que no todas se le puede aplicar, que serían en algunos adultos mayores o también en pacientes que tengan mala coordinación motora o visual y obviamente el paciente sedado, los cuales no podríamos obtener una buena observación en una escala EVA. La siguiente, profesor. La otra que nos ayudaría a ver los riesgos de que puede sufrir un paciente sería cómo medir correctamente la circunferencia de la cintura, ¿ya? Esta medición nos ayudaría básicamente para ver los factores de riesgo, que serían la obesidad y la hipertensión arterial, y la elevación de los triglicéridos. La correcta medición de esta sería que también apoyáramos en no invadir mucho el paciente, en cuál sería ayudar que le pidiésemos al paciente que descubra la zona para que sí él no se descubra totalmente y no se sienta pudoroso. Hay que hacer una medición entre la última costilla inferior y la cresta ilíaca. Entre esas dos estaríamos fijando un punto y rodeando con la cinta, con una correcta medición, nos daría un rango, ¿ya? Que sería en hombres normal, sería de riesgo entre ya 95 y 102 centímetros, y ya de riesgo muy elevado sería sobre 102, ¿ya?
Esto nos ayuda mucho para ver los riesgos que puede sufrir un paciente. Y bueno, no olvidar de registrar la medida para que todo quede estipulado. La siguiente, profesor. La monitorización es uno de los medios que sí o sí va a aplicar en la clínica y la hospitalización del paciente, o bien la valoración del paciente, el estado. Nos ayudaría mucho para ver el seguimiento, si es que empeora o no empeora el paciente, o bien si es que eleva sus parámetros normales. Nos pide solamente esto, que deberíamos estar alerta siempre por cada monitor que suene o algún pito donde esté dando alguna alerta de que el paciente se está empeorando o bien está o estaba conectado simplemente. Nos ayuda también a un diagnóstico continuo que nos permite observar el comportamiento y el cambio del paciente en una condición determinada. El pronóstico, que también nos podía ayudar a mejorar, si bien mejora con el tratamiento o no, y la condición eficaz y situaciones rápidamente cambiantes, donde el paciente sin supervisión podría empeorar o no. Y también ser organizado en este tema con delegar funciones para que el paciente no quede descuidado. A continuación, mi compañera Paola va a ser más específica en este sentido. Bueno, para saber la monitorización invasiva o no invasiva, tenemos que saber el estado del paciente. Va a depender mucho del nivel de gravedad y los cuidados que el paciente necesita. Por ejemplo, para la monitorización invasiva se utiliza en la unidad de cuidado intensivo, en la UPC, en pacientes críticos. Esto se realiza con un equipo multidisciplinario que sepa utilizar bien los implementos que se le van a aplicar al paciente. La monitorización invasiva se obtienen parámetros de presiones, morfología de ondas, saturación de oxígeno de vasos y cavidades cardíacas que son de gran importancia para el diagnóstico, evaluación, pronóstico y tratamiento del paciente. ¿En qué implica esto? En una serie de elementos que se van a conectar al torrente sanguíneo para la medición y de esta forma saber las constantes vitales. Por ejemplo, una de ellas es la presión arterial, la presión venosa central, la presión intracraneana y también se utiliza mucho el análisis de gases venosos. Acá se aplica la vía venosa central, catéter vía central. Cambio, profe, por favor. La monitorización no invasiva, ahí sí. Acá se utiliza en el servicio de urgencia, generalmente en la unidad de reanimación, en la sala de recuperación de anestesia, y es donde también se puede observar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, presión arterial no invasiva, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal periférica. Existen diferentes tipos de monitores. Son donde principalmente se observa la hemodinámica del paciente y nos pueden indicar valores digitales de cada parámetro y su representación gráfica a través de ondas. Permite valorar el estado actual del paciente y su valoración, anticiparnos a posibles complicaciones que tenga. Poseen cables que se conectan a diferentes sensores para recoger señales de las constantes vitales. Acá podemos observar la monitorización de la presión arterial. Cambio, profe, por favor. En donde se observa la presión sistólica, diastólica y la media a través de un brazalete que se puede colocar en alguna extremidad del paciente. ¿Por qué extremidades? Porque se puede colocar en las extremidades superiores como inferiores. Por ejemplo, si un paciente llega con alguna imputación, obviamente el manguito no se va a poder colocar en ese brazo y en el otro brazo vamos a tener la vía venosa, por lo tanto tampoco podemos usar el otro brazo, se va a tener que colocar el manguito en la extremidad inferior. Monitor de la temperatura corporal periférica. Acá se conecta un electrodo que va conectado a la piel del paciente, pero por lo general es igual que un termómetro digital que va conectado al monitor
y se coloca bajo la axila o también en otra ocasión se puede colocar en la zona inguinal. Depende del estado del paciente. La monitorización de la saturación de oxígeno, el sensor va conectado al dedito del paciente, donde es igual que una pinza, al contrario del otro saturómetro que se usa de forma ambulatoria. Este va graficado directamente en el monitor y además se mide la frecuencia cardíaca. Monitorización cardíaca. Profe, ¿si podría cambiar? La monitorización cardíaca es un registro electrocardiográfico continuo donde nos permite ver la frecuencia cardíaca y el ritmo. Son 3 cables que se conectan a la zona del tórax del paciente. Por ejemplo, imagínense ese que está mostrando el profe, las puntitas del triángulo, en donde el primer electrodo, que es el rojo, se coloca en el hombro derecho, bajo las clavículas. El amarillo en el hombro izquierdo y el electrodo negro bajo el apéndice cifoide. Acá solamente se usan 3 electrodos, no 12 al contrario del electrodo convencional, sino solo 3. Y aquí podemos observar la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Acá, donde el profe está mostrando, en los 60 que se ve, es la frecuencia cardíaca. El 120-80, presión arterial. 98, ahí también el pulso. La media. La media, sí, profe, tiene razón. Sí, sistólica, diastólica y la media. En 98, saturación de oxígeno. Y ahí podemos observar la frecuencia respiratoria. Lo mismo con la ondita y la temperatura. Lo mismo con la ondita. La última es la respiración, la segunda saturación y las onditas de arriba son el electro, los electrodos que se colocaron en el pechito del paciente. Acá las onditas tenemos que fijarnos bien cuando esté el monitor porque, por ejemplo, la onda de respiración, si está así como muy desordenada, pero la saturación nos muestra que está normal, ahí hay que tener ojo porque si está normal, las onditas tendrían que ser todas iguales y constantes. Y ahí recién se registra. Y acá hay un electro que muestra al profe la onda que se pueden observar en un electro normal. ¿Alguna duda, alguna consulta, los compañeros? Muchas gracias por su atención. Yo creo que quedó súper claro. No sé si alguien tiene alguna duda que realmente les complique. Acá yo le puse esta diapositiva porque acá me explica, ¿no es cierto?, bien grande lo que tú estabas diciendo, que esta onda electrocardiográfica es un parámetro que me está diciendo y yo acá tengo que ver si es que hay alguna alteración. Si estas espigas, ¿no es cierto?, que van hacia arriba, puede que vengan hacia abajo. Entonces ahí también tengo un problema electrocardiográfico del paciente también. Eso es lo que tengo que tener cuando está la espiga invertida, ¿ya? Esto celeste, esta onda celeste que está acá me va a medir la saturación de oxígeno y esta onda amarilla me va a ver la respiración. También podría tener, ¿no es cierto?, si es que le pongo otro electrodo, me va a dar una onda de la temperatura también del paciente. Entonces, estos son monitores, ¿ya?, que nosotros podemos encontrar, un monitor multiparámetro, porque tengo varios parámetros acá a medir. Acá tengo en gráfica y acá en el otro lado tengo en números. Por eso que es importante que yo maneje... ¿Aló? ¿Sí? ¿Y qué significa lo que está al lado del electrocardiograma? Al lado del 60, esos numeritos que están en el 60, al ladito. Off, el que están en off, ¿qué significa? No, es que eso, si usted lo quiere poner en qué derivación, ¿ya? Porque hay varias derivaciones que usted puede colocarlo, ¿ya? Acá en la 1, acá va y le va dando por acá. Todo esto están apagados, están en off, ¿ya?
Entonces, hay diferentes marcas de monitores. No crean que este es el único. Hay muchos tipos de monitores, ¿no es cierto? Y dependiendo, acá abajo dice se nota, dice silencio, pausa y qué sé yo. Estos monitores, acá está para aprender y apagar, pero todos estos monitores se manipulan, ¿ya? Los maneja el enfermero, la enfermera, el médico, ¿no es cierto? Todo esto lo maneja. Lo que decía Luis, por ejemplo, las alarmas. Estos monitores yo los tengo en una alarma. Si, por ejemplo, menos de 60, ¿ya? El monitor me va a dar una alarma. Si es que baja la frecuencia del pulso a menos de 60. O si sube más de 100, yo lo puedo poner en alarma. Entonces, por eso que es importante lo que decía Luis, hay que hacerle caso a los monitores, porque si usted lo programa, ¿ya? Cuando el monitor está dando la alarma, está piteando, es porque algo pasa. Usted lo dejó en 60 mínimo, 100 máximo. Y si está en 101, va a tocar la alarma. Si está en 59, va a tocar la alarma. Entonces usted tiene que venir a ver qué pasa con el paciente. Puede que también el paciente se movió, puede que se haya desconectado algún electrodo, como decía su compañero, ¿no es cierto? Hombro izquierdo, hombro derecho, abdomen, ¿ya? O abajo del apéndice sifoide, no sé. Entonces, puede que algún electrodo se desconectó. Entonces, pero también tenemos que verificar eso. Lo mismo con la presión arterial. También yo coloco las alarmas dependiendo de, ¿ya? La saturación, la respiración y la temperatura. Todo esto tiene alarmas donde yo puedo ir colocando los rangos que normalmente se conocen, ¿no es cierto? Y ustedes ya lo tienen aprendido cuándo son los valores normales, ¿ya? Entonces es importantísimo todo esto. Acá, por ejemplo, ¿ya? Nosotros podemos tener, como explicaba su compañera Nikita, qué pasa con los manguitos de presión, en los manguitos, nosotros vimos los aparatos de mercurio, de reloj, ¿no es cierto? Y los aparatos de toma de presión que son automáticos, estos modernos, digitales, ¿ya? Entonces, de repente se confunde un aparato de presión digital con un monitor, ¿ya? Se confunden. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro ustedes. Si bien es cierto, estos monitores, hay unos portátiles chiquitos, portátiles, que también sirven porque esto le va dando la presión, ¿no es cierto? Pero también cuando tenemos presión invasiva, acá tenemos un catéter central, lo logran ver acá arriba del manguito, un catéter central subclavio. Entonces, por ese catéter también nosotros podemos tener una presión invasiva y también me va a dar una gráfica, ¿ya? Una presión invasiva que es la constante que me va registrando el monitor. Estos monitores son inteligentes, también tienen grabación. Entonces, por ejemplo, si yo tuve tanto trabajo con un paciente y no registré en la hoja de los signos vitales, en la presión del paciente, no sé, a las 4 de la tarde, se me pasó, no la alcancé a registrar, yo me devuelvo acá en estos botoncitos que tiene acá abajo y me va a dar, porque queda todo grabado. Entonces, me va a dar la presión que tuvo en ese minuto el paciente. Estos son monitores muy inteligentes hoy en día, ¿no es cierto? Que nosotros nos va dando la gráfica y me va dando los números, los resultados. Son súper, 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 súper. ¿Ya? Preguntas, consulta, todas las que quieran, chicos, porque esto, ¿ya? Es importantísimo. Esto, lo que explicaba Luis de la escala de Eva, si bien es cierto, es subjetivo, ¿no es cierto?, el dolor, pero, por ejemplo, yo le puedo preguntar al paciente, si es que no tengo la escala en físico, del 0 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Ya? Y me va a decir, no sé, 6, 7, 8, 9, 10, en un postoperado, en un politraumatizado, etcétera, etcétera. Entonces tengo un valor ya subjetivo, pero lo puedo relacionar también con las caritas que
tengo acá abajo. En los niños es fácil, ¿no es cierto? Porque si el niño está llorando, pero puede estar llorando por asustado que está nomás, por el procedimiento que se le hizo, pero se le va a pasar. Entonces, también es importante ver esa parte. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como es tan subjetivo, si el paciente me dice que tiene un dolor 9 de 10, pero tiene una carita feliz, como dijo Luis, ¿ya? Entonces, como es subjetivo, yo le voy a decir que sí, po, ¿ya? ¿Qué más? Esto, la monitorización de la temperatura, de la saturación de oxígeno, también me va a salir, ¿no es cierto?, con la pinza en el dedo índice generalmente. ¿Ya? Hay también algunos, ¿no es cierto?, que se cambia esa pinza para la monitorización de la saturación de oxígeno por otra pinza que es tipo redondo y se puede poner en el lóbulo de la oreja, chicos, ¿ya? También sí que el paciente, ¿no es cierto?, por ejemplo, en un gran quemado, que tenga las extremidades superiores quemadas, yo se la puedo poner acá en el lóbulo de la oreja también. Otro tipo de pinza, no esa pinza grande que va en el dedo, sino que otro, y hay varios, ¿ya?, que puedo ir usando. Es súper interesante esto, chicos, desde ya empiecen a ver todo lo que es electrocardiograma, ¿ya? Acá está bien explicado lo que dice, ¿no es cierto?, cuál es la onda P, la Q, la R, la S, la T, ¿ya? Volvemos de nuevo, P, Q, R, S, T. Entonces, como decía su compañera, acá nosotros nos tenemos que fijar que vayan en ese orden, ¿ya? Pero puede haber alguna alteración, entonces el paciente puede tener algún problema. Entonces, siempre hagámosles caso al monitor. El monitor nos está diciendo algo que está pasando con este paciente. Algo me dice el monitor, ¿ya? Así que no porque suena, que suena, porque nada, que el paciente se mueve, por eso que suena. No, a veces no es así, simplemente el paciente está haciendo algo. Entonces, estos equipos a nosotros nos sirven, nos están dando una alerta, nos están dando lo que está pasando en el momento con el paciente. Así que son súper, 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 súper. Esto es bien bueno, esto también de la glicemia, ¿no es cierto? Porque el paciente muchas veces se descompensa y nosotros no sabemos por qué y puede tener una hiperglicemia o una hipoglicemia, ¿ya? También esto es muy importante, es un monitor portátil súper fácil de usar, con una lanceta hacemos un pinchazo en el extremo del dedo y colocamos una cinta reactiva y nos va a dar un valor de la glicemia que tiene en ese minuto el paciente, ¿ya? La oximetría de pulso, la presión arterial, los puntos de la palpación de pulso. Acá está bien clarito donde nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto?, los pulsos radial, ¿no es cierto?, el pulso humeral o braquial, qué pasa con el carotidio, el temporal también, ¿no es cierto?, el axilar, el radial, el cubital, el popliteo, el tibial posterior, el pedio, ¿ya?, el femoral. Tenemos muchos donde encontrar, ¿ya? Pero esto se ve generalmente en las arterias. No me digan que lo ubican en las venas, por favor. Arteria, ¿ya? Los pulsos arteriales. No hay pulso en las venas, sino que son pulsos arteriales. Y como decía bien su compañera, ¿qué pasa con el dedo gordito? El dedo pulgar. Entonces tiene latidos propios. Entonces nosotros no tenemos que usar este dedo pulgar para buscar pulsos, ¿ya? La frecuencia respiratoria es importante. Y como nos indica esta imagen, ¿ya?, nosotros no le podemos decir al paciente, tranquilito, porque le voy a tomar la respiración, porque ahí va a salir falseada. Porque el paciente va a tratar de mantener la respiración o la va a aumentar. En cambio, si yo estoy haciendo como que le estoy tomando el pulso al paciente, ¿ya?, pero en el fondo no le estoy tomando el pulso, estoy tomando la respiración,
Entonces el paciente va a estar tranquilo. Lo que sí uno tiene que decirle es que por favor no hable en ese momento, ¿ya? Porque le estoy tomando signos vitales. Entonces el paciente le puedo tranquilamente tomar la respiración, ¿ya? Porque el pulso ya lo tenía por la oximetría. La temperatura igual, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en la temperatura, que esto, ¿no es cierto?, fiebre muy alta, sobre 40 grados. De repente, un niño puede estar de lo más tranquilo, fácil, salta, hace un montón de cosas y está con 40 de fiebre, pero un adulto puede convulsionar. ¿Ya? Entonces, no sé si le hablé la otra vez de la hipertermia. Hay una hipertermia maligna que la producen los halogenados, las relajantes musculares que se usan en la cirugía. Entonces eso me puede dar una hipertermia maligna, ¿ya? Entonces, nosotros estas temperaturas tenemos que bajarlas sí o sí. Tenemos métodos físicos de que son las compresas tibias que nosotros colocamos en la zona frontal, abdominal, ¿ya? Inguinal, para bajar la temperatura con estos métodos físicos. De lo contrario, hay que ponerle un antipirético por indicación médica. Acuérdense que nosotros no indicamos medicamentos, ¿ya? Y acá tenemos también los signos vitales, ¿verdad? Entonces, esto que está entre paréntesis, este paciente tiene 100 de sistólica, 65 de diastólica y entre paréntesis está 90. 90 es la presión media. Eso es lo que... Hay una fórmula para sacar la presión media. Yo pensé que me iban a decir la fórmula, ¿ya? Así que tienen tarea para la casa para buscar la fórmula para sacar la presión media también, ¿ya? Acá tenemos el pulso, la respiración, ¿ya? Y acá tenemos la temperatura también, ¿ves? Si todos estos aparatos, los monitores, nos sirven mucho a nosotros para indicarnos cómo está nuestro paciente. Muy bueno, como siempre, todas las presentaciones son buenas, por lo tanto, cada día ustedes van a ir mejorando un poquito más, ¿ya? Preguntas, consulta, todas las que quieran. Chicos, preguntas, consultan, todas las que quieran. Ya su compañera se retiró, la Paola, me imagino, porque dijo que hasta las 5 no iba a estar. No se ha retirado, profe, pero no puede hablar porque justamente se fue al trabajo. Ya. ¿Alguna consulta al respecto? Pregúntele usted al curso, pues. Usted expuso. ¿Alguna consulta, compañero? ¿Alguna pregunta, algo que podamos ayudarle? Nadie dice No, nada. compañera, gracias. Ya, entonces se supone que todos entendieron que hay una diferencia entre controlar signos vitales y monitorizar al paciente. Son diferencias. Y entre monitorizar al paciente hay una monitorización invasiva que puede ser, ¿no es cierto?, la presión arterial, que se coloca una línea invasiva con un catéter central que es netamente ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. De procedimiento médico. ¿Ya? Nosotros podemos colaborar, tenemos todos los conocimientos, una técnica séptica, pero generalmente es de una técnica médica, ¿ya? Para que tengamos bien clarito eso. También hay líneas arteriales, donde nosotros podemos medir, ¿ya? Una línea arterial también, ¿no es cierto? Es importante saber cómo se realiza esa técnica. Como técnica tenemos que tener conocimiento, ¿ya? La presión venosa central también es otro método, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gran quemado, yo no tengo cómo tomarle la presión arterial en ninguna extremidad. Por lo tanto, tengo que tener una presión media, ¿ya? Una presión, ¿cómo le dije recién? Una presión
Chicos, ¿aló? ¿Cómo dije? Una presión venosa central. Central. ¿Ya? Entonces, para eso tengo que tener un equipo, el equipo especial para tomar la presión venosa central. Entonces, ese equipo significa que yo tengo que tener una línea central, tengo que tener, qué sé yo, esta línea arterial y voy a medir una presión venosa central. Entonces, voy a tener una salida, ¿no es cierto?, en donde voy a tener una llave de 3 pasos y voy a tener la conexión. Entonces, tengo el suero con apretador y por el otro lado tengo la línea abierta. Entonces me va a subir y esto me va a oscilar. Entonces, al oscilar, ahí me va a dar una presión. Y esa es la presión media, ¿ya? Venosa central. Preguntas, consulta, algo más que quieran saber, algo más que le interese. ¿Alguna pregunta? Profe, eso que... Ah, no, dale, Nikita, dale. De ahí. Yo quería preguntarle si los monitores podían equivocarse. No. No, porque están diseñados, a ver, los monitores están diseñados para que usted lo programe. Si usted lo Ay, programa, por ejemplo, digamos el pulso, que 60 es la mínima y 100 es la máxima, eso el monitor no se va a equivocar, no le va a dar, cuando tenga 130 recién va a dar la alarma, si es que usted no tiene apagadas las alarmas. Por eso, entonces, es el manejo que uno le da al monitor, ¿ya? ¿Cuándo pueden haber alguna interferencia? Cuando se desconectan los electrodos. ¿Qué es lo que son los electrodos? Lo que explicó su compañera. Cuando le colocan uno en la izquierda, en el hombro derecho, ¿no es cierto? Ya el neutro. Entonces, cuando se desconectan, se despegan, porque esa es como una, a ver, ¿cómo es? Es un material, ¿no es cierto?, que trae un gel conductor, ¿ya? Es un círculo generalmente, un cuadrado chiquito, como una moneda, una cosa así, ¿ya? Que va adherido al paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente está con fiebre, cuando el paciente está sudoroso? Eso también se puede despegar y ahí se desconecta. Entonces ahí pueden haber algunas interacciones que uno no maneja o que no sabe qué es lo que está pasando. Por eso que hay que, lo que decía Luis, hay que revisar el monitor, qué es lo que está pasando, o el paciente puede estar haciendo algún problema. Por eso depende cómo yo voy a poner las alarmas, es lo que me va a decir cuando esté sobre esos parámetros o bajo esos parámetros que yo previamente dejé instaurado en el monitor. ¿Ya? Yo puedo tener la presión continua. A cada rato me va a estar controlando la presión o lo puedo poner por horario, cada 15 minutos, cada media hora, cada una hora, cada 4 horas, etcétera, etcétera. O sea, el monitor lo manejo yo. ¿Ya, Nikita? ya, profe, gracias. Ya. A ver, Sujin, dígame. Era si pudo ver eso de que hablamos ayer, creo que fue. No, ayer no. El martes. ¿Qué cosa? Del catéter que usted preguntó si... Usted dijo que no estaba enterado si los enfermeros lo poníamos, que era un catéter similar al que se pone en diálisis, pero me parece que solo era venoso o solo era arterial, algo así. Arterial, la línea arterial. ¿Quién trabaja en Claro. el hospital? ¿Alguien trabaja en el hospital? Porque me dijeron que sí, que las enfermeras en el hospital Carlos Cisterna colocan línea arterial. Eso estábamos hablando, línea arterial. Yo sabía, Claro. bueno, en el cobre yo sabía que solamente los médicos la colocan, pero dicen que en el hospital lo colocan las enfermeras, no lo sé. ¿Ya? Lo que usted tiene que hacer, ¿no es cierto? En vez de canalizar una vena, canaliza una arteria. Pero como la arteria tiene, ¿no es cierto?, fuerza de la sangre que va en la arteria, ¿ya? Tiene que tener mucho cuidado porque al conectar va a salir el chorro de sangre por el teflón que usted va a colocar, po. Entonces esas cosas hay que tenerlas como bien claritas, porque en la vena le sale la gota, refluye, ¿verdad?
pero en la arteria va a salir un chorro de sangre. Nada más, pero bueno, si acá Pero lo... entraría dentro de monitorización de signos vitales cuando hacemos los procedimientos como el de la vía subclavia que vimos ahí en la imagen. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Entraría así porque esa línea subclavia la ponemos nosotros, ¿cierto? No, el médico. Ah, No, es que son procedimientos invasivos, hija, ¿ya? Y todos esos procedimientos invasivos generalmente lo hacen alguien con experticia, como en este caso el anestesiólogo, el médico usiólogo, o sea, estudió 7 años más los 3 de la beca. Entonces, estudió 10 años para hacer esos procedimientos. Por eso que yo les digo que, no sé, pero bueno, si en algunas partes lo hacen, bienvenido sea, pero eh, hay, hay técnicas que las realizan los médicos porque son invasivas. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted va a invadir el organismo del paciente. Por lo tanto, tiene que tener muy claro lo que es la asepsia. Y lo que es la asepsia, ¿no es cierto? Es que usted va a tener que hacerse un lavado quirúrgico de mano, no clínico, sino quirúrgico de mano, va a tener que usar un delantal estéril, ¿ya? Con guantes estéril, y nosotros como profesionales de enfermería vamos a presentar un campo estéril en donde va a ir entregando todos los materiales que el médico solicite o que se necesite para tal o cual procedimiento estéril. Todo es un campo estéril. No se puede hacer así como en cualquier lado. Tiene que ser específicamente ¿dónde? En un área limpia, área que realmente esté restringida del resto de los demás. ¿Ya? Eso. Más preguntas, más consultas. Felipe, consulta. Byron, Pilar, Macarena, dígame. profe, en la escala de EVA de los niños había ¿Mm? leído que las caritas tenían que ser como sin color para que los niños no se guiaran como por gusto en decir su dolor, o eso no influye mucho. Yo siempre la he visto con color. La carita Es que siempre la yo he había visto. leído y decía eso, que tenía que ser sin color para que el niño no se fuera como por el color en vez de su dolor real, una cosa así decía. No sé, yo nunca la he visto con otra que no sea con color, porque no, siempre han habido con colores. No sé, puede que sí, puede que no. No estoy seguro en ese aspecto. Puede que hayan blanco y negro, le sacaron fotocopia, no sé. No sé, hija. Yo siempre la he visto con color. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Me interesa que quede clarito esto del lunes, ¿ya? El Byron, la Pilar Andrade, Scarlett Arancibia, Macarena y Francisca Campo. ¿Alguna consulta, hija? ¿Hijo? Hablen ahora o callen para siempre, porque si no, ¿a qué voy a ir al laboratorio si no van a ir, po? De los que nombré, ¿quién está acá en clase? Scarlett. Scarlett, Sí, profe. ya conteste, pues hija, si la estoy llamando. ¿Algún problema? ¿Todo bien para el lunes? Todo bien, profe. Ya, muchas gracias. Doy por finalizada la clase porque no hay más preguntas y estamos en la hora, ¿ya? Chicos, que tengan una buena tarde. Nos empezamos a ver en vivo y en directo el lunes, ¿ya? A las 8:30 con delantal, por favor. Todos vayan con su delantal, ¿ya? Y lleguen a la hora que están programados, por favor, porque los minutos son, pero esenciales. No hay otra alternativa, ¿ya? Nos vemos, chicos, el lunes. Adiós, que estén bien. chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao. chao. Chao, chao.